Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ramiro Eliezer García Velázquez y estoy en antropología del grupo 227 con la tutora Doli Toro. Yo escogí el Cabildo Indígena Tubú Jumurimasa y lo titulé De la selva a la ciudad por todo este fenómeno que está pasando, todo este fenómeno de desplazamiento o simplemente los indígenas también seducidos por la ciudad quieren ir a buscar otra vida. Vamos a comenzar entonces con esta comunidad se encuentra ubicada, es natural del departamento del Baupés y allí está la frontera tripartita entre Perú, entre Brasil, entonces también se encuentran comunidades alrededor de esta. ¿Qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones y manifestaciones de la cultura son características del pueblo Jumurimasa? Pues la danza lo es todo, en particular porque ellos todo lo celebran con danza. De la danza se derivan otras cosas porque para haber una conexión con los espíritus y personales entre ellos, entonces entra el tabaco a mediar, que podemos observar acá. El tabaco es parte importante porque con el tabaco también hacen el rapé, que es una sustancia que se inhala en la por la nariz, por las vías nasales, y se utiliza para limpiar, para sanar, para muchas cosas que ellos tienen. La coca como elemento principal de sus ceremonias y aquí tenemos la chicha, que es la bebida de los dioses. Continuemos. Menciona las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo Jumurimasa, Tubú Jumurimasa. Pues bien, digamos que el pueblo Jumurimasa ha tenido, digamos, tres fiebres, pero estas fiebres no son de ellos, sino que han sido exteriores, de los extranjeros. La fiebre del caucho, o sea, la fiebre del caucho ahí es donde se esclaviza el pueblo. Jumurimasa es uno de los pueblos que sufre este problema, este flagelo. El otro que se da es el tigrilleo, que está acá. El tigrilleo es la comercialización de pieles y llevaron especies hasta la extinción. Pieles que mandaban para Europa, pieles que mandaban para la China, Estados Unidos, para hacer los trajes allá de alta costura. Se supone que son de alta costura, pero era un crimen. Y también esto causó que ellos fueran desplazados de su territorio. La otra, la otra fiebre es la fiebre de la coca. Y con la fiebre de la coca vinieron los grupos paramilitares al margen de la ley para apoderarse de sus territorios, obligarlos a ellos a cultivar. Dentro de todo esto aparece también la iglesia con sus misiones, los misioneros, aún en el 1550. En el 1550 empiezan a llegar los misioneros a estas regiones, Baudó, Mira, Patía, San Juan, todo lo que es, todo lo que es el Amazonas, y empezaron a colonizar y a prohibirle a los indígenas que siguieran con sus costumbres. De todo esto, ¿quiénes han sido? Por ejemplo, la ONIC es la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, quien ha tratado de velar por ese patrimonio y hoy en día se están haciendo videos, hoy en día se están haciendo material eh, a material de audio, material de video. Se han escrito muchas cosas, pero todavía falta muchísimo para que las nuevas generaciones puedan saber quiénes fueron o quiénes han sido sus antepasados. Según la lectura de Cota, explique a qué se refiere el proceso de enculturización. Bien, el proceso de enculturización no es otra cosa que el traslado de boca a oído, de padre a hijo, de los saberes, de los conocimientos, de los secretos, de los oficios de su misma comunidad. Por ejemplo, podemos observar acá una abuela con su nieta que le está enseñando cómo sacar el material para hilar. Acá se puede ver que están tejiendo más abajo. Acá arriba observamos que hay un tambor, entonces así también se pasa. Esa es la inculturización, que por medio del ejemplo, entonces se pasan los conocimientos a los hijos, cómo pescar. Este es muy importante aquí porque este de aquí verde es el mambe y el mambe es utilizado para sus ceremonias y el payé transmite su conocimiento del mambe simplemente a quien se lo merece. Eso no lo dan en ningún libro, sino que eso se transmite, es vía oral siempre. Ahora, según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura en la antropología. Bien, yo coloqué así textualmente, sin ánimo de ofender a quienes han estudiado el tema a fondo. Yo me atrevería a decir que la cultura dentro de la antropología se define como el libro escrito por las comunidades,
cada una de ellas con su propia pluma, utilizando los renglones de sus costumbres para plasmar con tinta invisible la enciclopedia que será leída por quien excava con paciencia en las hojas de los vestigios de la historia. Pues me pareció muy acertado esto. Puede sonar como un poquito poético, pero pues para mí es así, es con las propias palabras de cada quien. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Bueno, la antropología es la ciencia que se inmiscuye, que se mete, para mí. ¿En qué? Pues en la caracterización propia de los asentamientos humanos. Ella es la que se encarga de describir absolutamente todo. La cultura, ¿qué hace parte de la cultura? Uno puede decir, ay, no, la cultura de las tribus, pero ¿qué es la cultura? La cultura es todo, es esa cosmogonía, es desde que se levantan hasta que se acuestan, porque es que todo tiene una ceremonia. Se levantan, que preparan sus alimentos, cómo hacen para irse a trabajar, quiénes se van a trabajar, quiénes tienen derecho a trabajar, quiénes no, quiénes se quedan, quiénes se van. Entonces, es apenas lógica la intervención antropológica en el territorio para evitar que tantos sitios sagrados como los asentamientos del pasado siguiesen siendo arrasados por las grandes construcciones, como puentes, como vías, un montón de construcciones que se habían venido haciendo y simplemente encontraban un cementerio indígena o encontraban vestigios indígenas, cerámicas, entierros y los arrasaban, esculcaban a ver qué había ahí, si había algún material de valor de oro, porque es lo que buscaban, oro, metales preciosos, pero en realidad el metal de valor se encuentra en la cerámica, en todo lo que dejan ahí. Muchas gracias, aquí están las referencias, Ramiro Eliezer García Velázquez, hasta la próxima, hasta luego.